Empezamos. En el apartado 4, Marx empieza presentándonos la definición que Ure da de la fábrica, que es una definición doble. Por un lado, es una cooperación de diversos tipos de obreros, adultos y jóvenes, que vigilan con destreza y diligencia un sistema de maquinaria productiva movido continuamente por una fuerza central. Por otro lado, lo define como un autómata enorme compuesto de innumerables órganos mecánicos dotados de conciencia propia que actúan de común acuerdo e ininterrumpidamente para producir un objeto común, estando todos esos órganos subordinados a una fuerza motriz que se mueve por sí mismo. En la primera parte define cualquier trabajo como con maquinaria a gran escala, y la segunda poniendo a la máquina como principal y a los obreros como órganos subordinados. Define el empleo capitalista de la maquinaria, que es nuestro modelo de sistema fabril. En la producción manufacturera era necesaria una especialización de los trabajos que implicaba la división del trabajo. Con la aparición de las máquinas, esta se hace innecesaria, lo que conlleva el fin de la jerarquización en el trabajo. De trabajadores cualificados y especializados se pasa a trabajadores menos cualificados. En el entorno fabril hay una pequeña jerarquización en la que distinguimos a los obreros que manejan la máquina y sus peones que proveen lo necesario para que no pare la producción. Asimismo, aparece una nueva clase dentro de la producción fabril dedicada al control y reparación de las máquinas. Estamos hablando de los ingenieros, los mecánicos, los carpinteros, etc. Marx nos cuenta que por herencia de la forma de producción manufacturera se tiende a la especialización de cada obrero en una máquina, cuando esto sería innecesario debido a la menor complejidad en el aprendizaje, de tal forma que se podría hacer rotatorio. Básicamente lo que aquí se llama ahora mismo en la actualidad los trabajadores polivalentes, por ejemplo aquí en PSA. Lo extraño es que no se da esta rotación salvo en casos necesarios. Es una cosa que le llama la atención, que esta rotación solo se dé por urgencia, por necesidad, y que no todos los obreros conozcan el completo funcionamiento de la máquina, de la fábrica, perdón. El obrero queda como un apéndice de la máquina. La máquina determina los ritmos de trabajo y se genera una reorganización del trabajo, quedando este subordinado a los ritmos de la máquina. Con esto ocurre que se hace necesario un control, una nueva disciplina fabril y la aparición de la división entre obreros productores y capataces que controlan la producción. Con esta disciplina fabril se crea el Código Fabril, que es una serie de normas que el empresario impone a sus trabajadores, con sanciones y autoritarismo sin control, que lleva en muchos casos, llegan en algunos casos, al aumento del beneficio por parte del burgués debido a las sanciones económicas indiscriminadas contra los obreros. El empleo de las máquinas da lugar también a unas condiciones laborables insalubres, unas condiciones físicas dañinas, que se definirían así. Bueno, la economía de los medios sociales de producción en manos del capital se vuelve un robo sistemático en perjuicio de las condiciones vitales del obrero durante el trabajo, un robo de aire, de luz, espacio y medios personales de protección. Apartado 5. Bueno, en el apartado 5 lo que viene a contar es la relación entre el obrero y la máquina, ¿no? Como cuando se empieza a introducir la máquina en la producción, la lucha que ya existía contra el capital en la producción manufacturera pasa a ser una lucha contra el propio medio de producción, porque se percibe como un riesgo al costo de trabajo. Con la aparición de las primeras máquinas se dan casos por toda Europa de destrucción de máquinas porque, claro, estas están desplazando a los obreros de sus puestos de trabajo. Entonces es lo que se viene a llamar el movimiento ludista. Con el tiempo y el aprendizaje, los obreros se dan cuenta de que en realidad... Perdón, estoy en un sitio diferente. Ah, no, sí. Con el tiempo y el aprendizaje, los obreros distinguen entre la maquinaria y el uso capitalista de la misma. Y entonces pasan a dirigir esos ataques hacia la forma de explotación y no contra el propio medio de producción. Cuando estábamos en el periodo manufacturero, se concebía la división de trabajo y los avances técnicos como un medio para suplir virtualmente a los obreros, para mejorar la producción, pero no para desplazarlos, que es lo que ocurre con la introducción de la maquinaria a gran escala.
La cooperación y la división del trabajo hacía que estos obreros fueran más productivos y, sin embargo, en este caso, la introducción de la maquinaria desplaza completamente a los obreros de la producción porque dejan de ser necesarios. Entonces, dice Marx que con la aparición de las máquinas, el medio de trabajo se convierte en competidor del propio obrero. ¿Sí? Sí. La máquina adquiere la capacidad que tenía antes el obrero de manejar la herramienta. Entonces, le priva a este tanto de su valor de uso como su valor de cambio. Entonces, el obrero se vuelve, por tanto, invendible. Entonces, una parte de la clase obrera, esta parte de la clase obrera que ahora mismo se considera sería superflua por no poder venderse como era, intenta acceder a otras ramas más accesibles de la industria, inunda las mismas y baja el precio de la fuerza de trabajo, incluso por debajo de su valor. Se da el caso de que los obreros cualificados son sustituidos por trabajadores no cualificados, por mujeres, niños, etc., lo que genera constantes fluctuaciones en la tasa de salario. Además de esta percepción que tienen los obreros de que... Lo que no veo es el chat, claro. Esta percepción que tienen los obreros de que la máquina está compitiendo contra ellos, que es una realidad, claro, los capitalistas usan esta introducción de la maquinaria como un arma para reprimir las protestas y las huelgas. Dice Ure, lo cita Marx en el texto, cuando el capital pone la ciencia a su servicio, impone siempre la docilidad a la rebelde magna del trabajo. Pasamos entonces al apartado 6, en el que habla de la teoría de la compensación. Entonces, la teoría de la compensación, que de algunos economistas burgueses, que no puedo acceder al chat, algunos economistas burgueses defienden, dice que cuando la maquinaria desplaza a los obreros, libera siempre, al mismo tiempo y de manera necesaria, un capital adecuado para la compensación de los mismos e idénticos obreros. En este caso, Marx dice que no es cierto, y pone un ejemplo que al final no metimos en la presentación, que íbamos a meter con las cantidades, ¿no? Pone el ejemplo de una fábrica en la que se invierte un capital global de 6.000 libras, está dividido entre 3.000 libras de capital constante y 3.000 de capital variable, que es el correspondiente a los obreros, ¿no? Si en este caso introducimos una máquina por el valor de 1.500 libras, que desplaza a la mitad de esos obreros, a 50 de esos 100 obreros que él ponía en el ejemplo, ¿no? Lo que dice Marx es que en realidad no se está liberando nada, simplemente una parte del capital variable se convierte en constantes, esos obreros siguen desplazados. Pone también el caso que, vamos a imaginar, ¿no?, que en vez de 1.500 libras de máquina, lo que cueste son 1.000 libras. Quedaría una parte del capital liberado, solo una parte, que serían las 500 libras, que sí que podría destinarse a contratar obreros, pero obviamente muchos menos que los desplazados, solamente pues eso, una tercera parte. E incluso dice, ni siquiera todo ese capital liberado se podría destinar a contratar a más obreros, porque obviamente una parte tendría que destinarse a ser un capital constante necesario para el aumento de la producción. Y también habla del caso, dentro de este mismo caso, habla de la circunstancia de los obreros contratados para construir la máquina, ¿no? Y nos cuenta que en realidad el valor de la máquina, esos 1.500 libras que cuesta la máquina, no se corresponde con esos salarios de obreros contratados para construirla, porque ese valor se divide a su vez en el capital constante necesario de los medios de producción para su producción, los salarios del obrero y, obviamente, el plusvalor que el empresario saca, ¿no?, del trabajo. Entonces nos dice Marx que en realidad lo que se libera son los medios de subsistencia que los obreros dejan de poder adquirir. Dice literalmente, ¿no?, la maquinaria libera medios de subsistencia para el obrero o convierte estos medios en capital para su empleo. ¿Qué ocurre? Que en este caso los obreros que disponían de ese dinero, que en su caso no era capital, ¿no?, de ese dinero para comprar sus medios de subsistencia, ya no los tiene. Entonces convierte a los obreros de compradores
a no compradores, con lo cual se produce un descenso de la demanda de los medios básicos que van a adquirir estos obreros, ¿no? Y entonces nos cuenta Marx que si esta situación se generaliza o se mantiene en el tiempo lo suficiente, lo que ocurre es justo que los obreros que estaban empleados produciendo estas mercancías se ven a su vez liberados de su salario, ¿no? Entonces llega a la conclusión de que la maquinaria arroja obreros a la calle, y no solamente en la rama de producción en la que se introduce, sino en otras ramas de producción por esta razón, ¿no? Y luego nos cuenta que los economistas que defienden la teoría de la compensación dicen a su vez que la maquinaria libera mano de obra para un posible capital suplementario que haga uso de ella. A lo que Marx nos contesta que para nada es eso, porque la maquinaria, no solo desplaza a los obreros supernumerarios, ¿no?, de la propia fábrica en la que se introduce la maquinaria, sino también aquel personal sustitutivo, aquellos trabajadores que iban a ir digamos, a suplirlos cuando fuera necesario. Entonces, lo que él argumenta es que es precisamente este personal sustitutivo, que todavía no tendría esa especialización, el primero en ser absorbido por otras ramas, mientras que los primeros, los que efectivamente son desplazados de la fábrica, solo pueden acceder o intentar acceder a ramos laborales inferiores y que, por tanto, ya están muy saturados. Espera, un segundito. Vale. Dice Marx que la introducción de la maquinaria, lejos de eliminar medios de vida para los obreros desplazados, los aumenta, ¿no? Y cuenta que efectivamente que la introducción de la maquinaria genera más producción, entonces realmente hay en el mercado más medios de vida. Y dice, y esta es la gracia de la economía apologética, ¿no? Precisamente aquí está el problema. El antagonismo no viene de la maquinaria, sino de su empleo por parte de la producción capitalista, ¿no? Dice, las contradicciones y antagonismos inseparables del empleo capitalista de la maquinaria no existen, ya que no proviene de la máquina misma, sino de su utilización capitalista. Bueno, nos cuenta después que si la cantidad total del artículo producido a máquina es igual a la cantidad total del artículo de producción artesanal o manufacturera al que sustituye, habrá de disminuir la suma total del trabajo empleado. El aumento de trabajo requerido por la producción del medio de trabajo mismo, de la maquinaria, del carbón, etcétera, tendrá necesariamente que ser menor que la reducción de trabajo debido al empleo de la maquinaria. Esto es obvio, ¿no? Porque si no, no compensaría al empresario, no le compensaría la introducción de la máquina, ¿no? Y nos dice que no solamente esto es así, sino que en realidad el producto creado, las mercancías que se producen, su cantidad es mucho mayor, aunque utilicen a muchos menos obreros, ¿no? Entonces, lo que... No me muevas esto, por favor. Lo que ocurre es que se necesitan más materias primas. Entonces, nos cuenta que al extenderse la producción maquinizada en un ramo, aumenta la producción en aquellos otros ramos que le tienen que suministrar los medios de producción, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se da el caso de que existen más obreros ocupados hasta que esta misma rama en concreto se maquinice a su vez, ¿no? Y sin embargo dice que esto en realidad no tiene nada que ver con la llamada teoría de la compensación, que es otro efecto completamente diferente, que no tiene nada que ver con lo que se defiende en la teoría de la compensación. Y lo mismo que ocurre con las materias primas, también nos explica que cuando una mercancía es producida en varias etapas, si se introduce la maquinaria en alguna de las etapas de producción, aumenta también la demanda de mano de obra en otras etapas del mismo ciclo de producción, ¿no?
que aún sigan con una base artesanal o manufacturera. Un segundo. Vale. Y nos cuenta que con la introducción de la maquinaria se aumenta mucho el plusvalor extraído en la producción de los bienes, y esto conlleva a un aumento de la clase social capitalista y un aumento de sus riquezas. Y produce, a su vez, una necesidad o un aumento de la demanda de la producción de artículos de lujo o, por ejemplo, artículos traídos del extranjero. Y entonces esto intensifica la demanda de trabajo tanto en las ramas de producción de estos artículos de lujo como, por ejemplo, en la industria del transporte, ¿no? Al darse el aumento de los medios de producción y subsistencia, junto con una relativa disminución de los obreros necesarios para su producción, se da el caso también de que se pueden abrir nuevas ramas de producción que eran completamente inexistentes, o otras ramas de producción en las cuales los productos solo tienen un lucro en el futuro, como pueden ser los muelles, canales, puentes, etcétera, son los ejemplos que ponen. Y además, una de las cuestiones que cuenta es que se pueden emplear obreros de forma improductiva, lo que él dice, lo que antes eran los esclavos del hogar, ¿no? Son las nuevas clases domésticas. E incluso pone unos datos numéricos, ¿no? y hace la comparación y dice que sumando los obreros empleados en el textil a los empleados en la metalurgia, y esos dos ramos juntos es menor al número de obreros que están empleados en los servicios domésticos. Y remata el apartado diciendo, como se ve, los resultados de la maquinaria explotada al servicio del capitalismo no pueden ser más edificantes, no pueden generar más beneficios para el capitalista. Voy yo con el apartado 7 ahora. ¿Quieres mirar el chat por si acaso hay alguna? No, es que ahora no sé cómo se dice. Vale. Los economistas burgueses argumentan que, aunque inicialmente se reduce el número de obreros, en última instancia se incrementa el número de obreros. Se incrementa el número de obreros fabriles. Marx dice que no y da datos y ejemplos que en determinado grado de desarrollo este descenso de los obreros no solo es relativo, lo es en términos absolutos. Por otro lado, también se puede dar un aumento de número de obreros, pero esto es aparente por incluir los obreros contratados en ramas accesorias, y por otro lado el número de obreros puede aumentar en números absolutos, siendo sin embargo un descenso relativo, por lo que ocurre es que varía la composición del capital. Es decir, crece el número de obreros, pero la proporción capital variable constante decrece. Bien, dice Marx, sabemos que todos los progresos introducidos en el régimen de la maquinaria hacen crecer el capital constante invertido en máquinas, materias primas, etc., disminuyendo en cambio el capital variable. Sin embargo, estos cambios constantes se ven interrumpidos no menos constantemente por puntos inertes y por una expansión puramente cuantitativa sobre una base técnica dada. Vamos, que no es una foto fija que se da en los procesos por distintos, que se dan los procesos por distintos motivos. Explica lo que ocurre al introducir la maquinaria. Bien, aquí tenemos una primera etapa. Se producen grandes ganancias, que ayudan a la acumulación de capital y atrae capital suplementario. Es decir, por ejemplo, capital de otras ramas de producción, capital que no estaba invertido y demás. Una segunda fase, una fase de madurez, ya está más introducida en toda la producción, existe una capacidad muy intensa de expansión que solo está limitada por el mercado y las materias primas. Se abarata el precio de ese producto y se conquista mercados extranjeros, arruinando sus producciones en fases manufactureras, artesanales o técnicamente no tan desarrollados, abocándolos a ser productores de materias primas. La cita de Marx, que es muy buena,
dice así: se implanta una nueva división internacional del trabajo, ajustada a los centros principales de la industria maquinista. División del trabajo que convierte a una parte del planeta en campo preferente de producción agrícola para las necesidades de otra parte organizada primordialmente como campo de producción industrial. En esta cita de Marx, que a mí me gustó mucho, podemos ver un principio de lo que será la acumulación que da lugar al imperialismo. Me parece bastante interesante. Luego hay una tercera fase de la crisis, que es la fase de crisis. Esta capacidad de expansión provoca que haya una producción acelerada que conlleva un abarrotamiento de los mercados y al no contraerse genera un estado de paralización. Entonces se genera una serie de periodos que son animación media, prosperidad, superproducción, crisis y estancamiento, que dan lugar a un estado de inseguridad en el trabajo y en la vida para el obrero. Vamos a ver, excepto en las épocas de mucha prosperidad, también se produce una lucha por el reparto del mercado entre los burgueses que busca conquistar ese mercado abaratando sus productos. Si no lo hacen con mejores técnicas, con una mejora tecnológica, lo van a hacer disminuyendo los salarios a los obreros, incluso por debajo del valor de la fuerza de trabajo. La relación entre los obreros y las máquinas queda resumida con esta cita de Marx. El aumento del censo de obreros fabriles está condicionado por el incremento proporcional mucho más rápido del capital global invertido en las fábricas y este proceso solo se opera dentro de los periodos de calma de flujo del ciclo industrial. Además, se ve siempre interrumpido por los progresos técnicos que suplen virtualmente a los obreros o los eliminan de un modo efectivo. Estos cambios cualitativos que se producen en la industria mecanizada desalojan constantemente de la fábrica a una parte de los obreros o cierran sus puertas a los nuevos reclutas, mientras que la simple expansión cualitativa de las fábricas absorbe con los despidos a nuevos contingentes. De este modo, los obreros se ven constantemente repelidos y atraídos de nuevo a la fábrica, lanzados dentro y fuera de ella, con una serie constante de cambios en cuanto al sexo, edad y pericia de los obreros adquiridos. Muy bien, hasta aquí hicimos las presentaciones porque no sabíamos muy bien el tiempo que nos iba a llevar el tema de la presentación. Puedes poner si quieres el chat. Termina el capítulo y terminaría nuestra sección con un concepto que es el tema de la industria, el ejemplo de la industria algodonera, que donde pone fechas y fases de la distinta evolución que ha tenido la industria algodonera, cómo esta ha ido variando e incluso haciendo que la población migrase por la sobreexplotación del campo y demás, la crisis que se da en Irlanda y en otros países. Y voy a terminar con una cita que me pareció bastante interesante. Montones de mujeres desgraciadas privadas de trabajo por la crisis del algodón se vieron y quedaron ya para toda la vida al margen de la sociedad. El número de prostitutas jóvenes ha aumentado más que en los últimos 25 años. Me parecía que era también bastante interesante para entender un poco cómo se ha dejado a gente fuera de la producción. Y bueno, para terminar este capítulo sobre la máquina de la gran industria. Y hasta aquí llegaría nuestra presentación. Pues muy bien, Nacho y Lucía, muchas gracias. Pues quien quiera comentar cualquier cosa, ya sabe, o algún añadido, comentario, reflexión. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, nada, gracias por la presentación y yo hay varias cosas que me llamaron la atención, ¿no? de estos apartados. Bueno, vaya por delante que por un error mío no leí el apartado 7, pensé que no tocaba y entonces, bueno, no atendí un poco a la presentación, vaya, pero que no lo manejo. Entonces, no sé muy bien qué trataba más allá de lo que se ha planteado. Pero yo en lo que más me llamó la atención, porque me pareció que es un asunto que es un debate o que sale muchas veces en la actualidad, es la nota 181, que está en la página 513 de la edición común que estamos usando. Porque, bueno, y de hecho en conjunto con la parte en la que habla de las, ¿cómo le llamaba? Las capas domésticas o las clases domésticas. Porque en esta nota al pie, en la 181, parece que Marx lo que viene a decir es, bueno, que en las estadísticas pues hay una serie de fraudes
que entiendo yo por el texto, que tampoco es que sea muy desarrollado, que lo que intenta es reducir o aumentar o por lo menos falsear de algún modo el número de obreros existentes, no sé si a nivel estatal o en las fábricas. Pero lo que me parece interesante es que, o sea, por un lado, parece hacer ver que tanto peones como obreros, como lo que aparece denominado como clase superior de obreros, en parte educada científicamente, se excluyen de estas estadísticas sobre la clase obrera. Yo entiendo entonces que más supone que se deberían incluir, e incluso pues luego habla de que hay otro tipo de estadísticas que incluyen, pues, bueno, aparecen ahí mensajeros, vigilantes de depósitos, etcétera, etcétera. Dice, de hecho, todo el mundo salvo el propietario de la fábrica. Claro, a mí me llama la atención y me parece que es interesante para resolver este debate o para tener algunas ideas sobre este debate típico de quién es clase obrera. Y de hecho, o sea, a mí lo más interesante es lo que mencionaba de las clases domésticas, porque Marx dice literalmente que estas clases domésticas, que son improductivas, dice Marx, son clase obrera. Entonces, yo pues alguna vez había escuchado a alguien decir, ¿no?, que para ser clase obrera hay que ser productivo, que los trabajos improductivos no son clase obrera, etcétera, etcétera. Y esto, pues bueno, a mí me llamó la atención por eso mismo, porque denomina a la clase doméstica improductiva y a la vez clase obrera. Y luego en la nota en sí, pues yo entiendo que, pues por ejemplo, algunos obreros destinados a la vigilancia o a la alimentación de la máquina, o incluso creo que habla de eso, ingenieros, etcétera, etcétera, parece que Marx los incluye. Perdón, los incluye entre la clase obrera. Entonces, me resultó muy, muy curioso al respecto. Por una cosa simplemente, o sea, que yo, pues no sé por qué, pues ya veis que, bueno, no leí el apartado 7, pero en algún momento no sé por qué abrí la siguiente sección, la quinta me parece que es, y de casualidad me encontré que, por ejemplo, luego también menciona, no sé si incluso dice los maestros de escuela como trabajadores productivos, bueno, explicando un poco cuestiones que entiendo que todavía no hay por qué conocer, pero bueno, pues me llamó un poco la atención el grado de expansión que otorga la idea de clase obrera, que a mí me satisface y soy más proclive a una visión así un poco más expansiva, en comparación con alguna gente, pues que a poco más, si no llevas un mono azul y te manchas las manos, pues ya no eres clase obrera, ¿no? Pues eso, me llamó la atención esta nota, pero tampoco es que me aclarase todo, ¿no? Porque me genera algunas dudas, pero me parece interesante. ¿Te refieres a esta, la que dice característico de las intenciones que inspiran el fraude estadístico, intenciones que podríamos demostrar en detalle también en otros casos? Es el hecho de que la legislación fabril inglesa excluye expresamente de su esfera de acción como personas que no son obreros fabriles a los que acabamos de citar en el texto, mientras que, por otra parte, los returns publicados por el Parlamento incluyen no menos expresamente en la categoría de los obreros fabriles no solo a los ingenieros, mecánicos, etcétera, sino también a los directores de fábricas, viajantes, mensajeros, vigilantes de los depósitos, cerradores, etcétera, en una palabra, a todo el mundo, salvo el propietario mismo de la fábrica, ¿no? Yo entiendo que sí, claro, que lo que está diciendo es que juegan, o sea, lo que yo entiendo aquí es que está diciendo que juegan un poquito con la legislación en función de sus intereses. Y sí, yo tampoco tengo muy claro hasta qué punto hay, o sea, en qué condiciones le otorga a lo que considera clase obrera o no, pero en el momento en el que incluye a estos trabajadores domésticos, y tal y como hace esas tablas de datos, yo entiendo que es directamente la diferencia de poseedor de medio de producción o no poseedor. O sea, tienes que vender tu fuerza de trabajo o no tienes que vender tu fuerza de trabajo, independientemente. Creo, que me corrija cualquiera, pero que me da la sensación de que es la diferenciación que hace independientemente de que sea lo que produzcas o que efectivamente no seas productivo, ¿no? Que es lo que llama aquí improductivos en
En el caso de doméstica no sé por qué estoy viendo aquí esta pantalla. Pero vamos, es mi opinión, simplemente. Bueno, yo voy a hacer un aporte. Una cosa que habría que, o la vamos a ver dentro de poco, no sé si la hemos visto ya, es que son dentro del modo de producción capitalista o para el capital es trabajo productivo todo aquel trabajo que produce plusvalor. Por eso las clases domésticas es trabajo improductivo. Por eso habla más del empleo improductivo de clase obrera, ¿no? Porque es ese sector de la población que está trabajando a cambio de un salario, pues se le está empleando improductivamente, ¿no? Para satisfacer servicios de los poseedores, de los capitalistas, y que no producen plusvalor. Los salarios que se adelantan en una fábrica, los salarios que se dan, el capital variable adelantado en una fábrica, se valoriza, y en cambio el capital variable, los sueldos que se gastan en trabajo doméstico es un gasto, ¿no? Es un consumo de valor por parte del capitalista que no se valoriza. Por eso, por ejemplo, las huelgas que puedan hacer los trabajadores productivos paralizan capital y frenan también su valorización, y en cambio las huelgas que puedan hacer trabajadores improductivos solo dejan el servicio paralizado, pero no hay un freno de la valorización del capital. Simplemente el capitalista deja de tener un gasto y deja de tener un servicio, pero no afecta a la valorización, ¿no? del capital. Entonces esa distinción es importante también para saber cómo organizar o dónde está la capacidad obrera en la lucha también contra el capital. Y luego a la hora de saber qué tipo o qué oficios entran como clase obrera, como ya habéis visto, ¿no? que Marx habla de una clase superior de obreros educada científicamente, y luego también está el asunto de que todo esto pues también se va moviendo, y los límites de la clase obrera también son difusos. Eso también es una característica muy dialéctica, igual que hasta los límites de los seres vivos, ¿no? ¿No os acordáis la distinción de si la esponja es un vegetal o un animal, y todas estas cosas, ¿no? Las fronteras siempre, en la realidad, nunca son nítidas, ni en la biología ni en la sociedad. Entonces, por ejemplo, hablar de que una persona puede estar con un trabajo autónomo dependiendo plenamente de otra empresa mayor, entonces casi está en la práctica prácticamente como un asalariado de otra empresa mayor, o en determinadas condiciones un ingeniero puede estar, sobre todo antes, ¿no? Igual ahora cada vez menos, ¿no? Cada vez hay más ingenieros, y los sueldos se van reduciendo más, ¿no? Pero antes podían llegar a tener una capacidad de gestión y de dirección en la empresa, pues no sé, como muy superior, que cada vez se va reduciendo. Ahí en el libro 3, Marx habla de los directores de empresa y de los contactos que tienen en aquella época con la... Bueno, yo me imagino que también, porque ya sabéis las barbaridades que cobran los directivos hoy en día y esas jubilaciones que tienen. Y Marx habla, claro, esa gente cobra un salario, cobra un sueldo, son asalariados, pero lo que Marx analiza es que esa gente lo que recibe es una parte del plusvalor del resto de los obreros, ¿no? Aunque en todo trabajo de dirección de empresa hay un trabajo que parte del sueldo es correspondiente a unas tareas que hay que hacer, unas tareas de coordinación que son un trabajo necesario y productivo. Otra cosa es que parte si el director de la empresa, probablemente un director de planta de una empresa gigantesca, pues tenga un sueldo pues no tan desorbitado, más ajustado a su trabajo, ¿no? a sus tareas y demás. Bueno, esto aporto al debate ahora que me venga a la cabeza. Bueno, yo por hablar un poco también. Había dicho que me había gustado bastante el párrafo que hablaba de la acumulación y de cómo
el capital luego se invertía en otros países que sí estaban menos desarrollados y demás. Hay otro párrafo aquí que también me gustó bastante, que es el de la constante eliminación de obreros en los países de gran industria, fomenta como planta de estufa la migración y colonización de países extranjeros, convirtiéndolos en viveros de materias primas para la metrópoli, como se convirtió, por ejemplo, Australia en un vivero tal, y explica un poco el nivel de exportaciones de lana y demás a Gran Bretaña, la cantidad de, bueno, cómo se fue exportando, cómo se fue llevando materias primas para allá, y termina esto con aquel párrafo que os comentaba antes: se implanta una nueva división internacional de trabajo ajustada a los centros principales de división internacional del trabajo. Se implanta una nueva división internacional del trabajo ajustada a los centros principales de la industria maquinista, división del trabajo que convierte a una parte del planeta en campo preferente de producción agrícola para las necesidades de otra parte organizada primordialmente como campo de producción industrial. Me pareció bastante bien explicado y una brillantez de Marx de ver cómo iba, antes de que Lenin hablase del imperialismo y demás, cómo se veía precisamente por dónde iban los tiros. Una cosa, si es posible, ya que no, con lo que comentó David, yo me acordé ahora de una cosa un poco que me llamó la atención en su momento, que es del capítulo 9. Y es este capítulo, a mí me hizo mucha gracia, porque, o sea, bueno, me hizo mucha gracia. Es curioso porque es la parte en la que explica que o sea, dice que evidentemente es una cuestión coyuntural, pero cuántos obreros hacen falta para que una persona se convierta en capitalista. Y el número que da son 8, que es a modo de ejemplo y que no tiene ningún significado, pero yo me quedé con ese detalle. Y me sonaba que justo con esto de los límites decía una cosa que a mí me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante también, y es que o sea, él se pone a hacer una explicación de, bueno, el capitalista lo primero que tiene que hacer es poner una persona, dos personas a trabajar, y esto, bueno, no recuerdo bien el ejemplo, ¿no? Pero esto le da para pagar la materia prima, pero aún así, pues tiene que trabajar él también, no sé qué, no sé cuánto, y de hecho dice que si el propio capitalista trabaja, no será más que un término medio entre el capitalista y el obrero, y de hecho utiliza, entre comillas, si no me equivoco, Marx incluso, el término de pequeño maestro. Estoy hablando de, o sea, no tengo el texto delante, pero tengo algunas notas en papel y por eso me acuerdo de lo de pequeño maestro. No sé si en esta edición de siglo XXI se utiliza pequeño maestro, pero me parece un caso muy curioso de cómo eso, los límites de la realidad no son tan estrictos como los teóricos y que no pasa nada evidentemente por ello. Y esto pues puede ser otro ejemplo, ¿no? Pues de esos límites difusos, y a mí me parecía también muy interesante lo que comentaba David, ¿no? Pues determinadas funciones de una unidad productiva que en el fondo son funciones generalmente asociadas al capital, y aunque se pague un salario y normalmente ese salario suele ser elevado, pues quien está pues vigilando que los trabajadores, que los peones trabajen, pues evidentemente no cumple, no está en igual relación con el capital que un obrero propiamente dicho, y es una situación un poco peculiar. Pero bueno, por añadir este ejemplo que más menciona y que le da un nombre, que es el de pequeño maestro. Es más, y yo en esto que estás comentando ahora, no solo su relación no es distinta, sino que incluso yo creo que su percepción de su relación con el capital no es el mismo. Y de hecho, cuando trabajas, pues los casos que estaba poniendo antes David, ¿no? Con ingenieros o a medida que va subiendo un poquito en las jerarquías de la empresa, lo ves completamente que ellos mismos, donde ya no hay mucha consideración, ¿no? De los trabajadores, no tienen mucha consideración de pertenecer a la clase obrera, pero a medida que subes, digamos que se ven mucho más identificados con los beneficios de la empresa o con la buena marcha de la empresa que con los obreros que tienen por debajo, ¿no? Sí, perdón, en siglo XXI es pequeño patrón y es la página 374, que lo puedo buscar ahora. Gracias, Jorge. Lo buscaré porque justo tuvimos un debate sobre este tema hace no mucho y me parece interesante. Gracias.
A ver, Lucía, compártenos un poco las líneas principales del debate. Sí, sí se puede, si es pertinente. Bueno, en líneas generales, sí se puede, era sobre si se puede considerar que una persona con 2 empleados es un empresario, una persona con ciertas inquietudes en estas cuestiones, ¿no? Y a la hora de participar en el, digamos, el movimiento organizado, una persona con 2 empleados se podemos considerar como enemigo de clase o que pueda ser un aliado de clase en un momento determinado. Básicamente iba un poquito por ahí. Ya, bueno, también se nos va también a otro tema más, ¿no? Que es no solamente la posición de clase que ocupa esa persona, ¿no? Sino lo que políticamente hace, ¿no? Porque, por ejemplo, ya sabemos que Engels era empresario, ¿no? Y mayor aliado universal del proletariado que Engels junto con Marx, pues Lenin y pocos más, ¿no? Stalin. Y claro, una cosa es lo que individualmente alguien esté dispuesto a aportar políticamente, organizativamente, teóricamente, ¿no? Para la lucha del proletariado, ¿no? Y la construcción del Partido Comunista y demás, ¿no? Diría, bueno, estoy dando mi opinión, A ver, luego decís lo que... Y ahí, en principio, cabría personas, en principio, de cualquier clase social. En principio, ya si demuestra en todo momento actuar según las necesidades de actuar políticamente. Porque otra cosa sería, vamos, sería, en mi opinión, izquierdismo decirle a Engels, oye, mira, antes de escribir ningún texto sobre la clase obrera, vende tu fábrica porque no, y renuncia a toda tu herencia familiar porque si no, no puedes estar escribiendo el manifiesto comunista, ¿no? O cosas así. Y otra cosa es, estratégicamente, ¿no? Una cosa sería si individualmente una persona va a trabajar para el Partido Comunista y va a aplicar su tiempo para eso, o en qué medida, y otra cosa si su clase es aliada a la clase obrera o no, ¿no? Son dos cosas distintas. Lo mismo que ¿no? Está el dilema ese sobre si un cura puede o no participar en el Partido Comunista, ¿no? Ya sabéis el texto ese de Lenin de la posición del Partido Obrero sobre la religión. Sin embargo, sabemos que la religión como tal, ¿no? Pues sirve como medio de alienación. Pero bueno, puede haber un eclesiástico haciendo trabajo revolucionario, cosa que habría que analizar escrupulosamente. Que también se ha usado ese texto de Lenin para ya meter a cualquier persona religiosa de izquierdas como posible revolucionario, ¿no? Para legitimar cualquier cosa. Pero una cosa es si esa persona va a generar trabajo comunista o trabajo útil para el Partido Comunista, y otra es que la posición de clase del pequeño propietario con 2 asalariados sea o no sea un aliado de clase en una coyuntura dada del movimiento obrero y en qué ámbitos, ¿no? Pues igual esa gente puede ser un aliado de clase frente a los grandes terratenientes, ¿no? Grandes poseedores de lonjas urbanos, ¿no? Porque esta gente suele tener que pagar un alquiler para su negocio y ese alquiler le implica los ingresos que consigue durante la primera semana del mes, ¿no? O pueden ser unos aliados a la hora de luchar por defender la banca pública, pero igual si defiendes una subida del salario mínimo, pues se te echan encima, ¿no? Porque esta gente suele pagar salarios bajos, o si hablas de hacer unas mayores inspecciones laborales, pues esta gente también suele trabajar, ¿no? En la pequeña empresa se trabaja también con mucho dinero negro y demás. Entonces, pero en mi opinión, son dos problemas distintos. Uno, lo que una persona en particular pueda hacer o esté dispuesta a hacer o demuestre que es capaz de hacer para el Partido Comunista, y otra que es su clase, que es lo que está haciendo, ¿no? Y el ejemplo, pues uno de los ejemplos es Engels y Lenin en el qué hacer, ahí habla de cómo el partido tiene, cómo hace a cierta gente entre el funcionariado y tal, y que hacen servicios algún servicio para el partido. Aunque su clase, la clase a la que pertenecen, es una clase reaccionaria.
Sí, de hecho, efectivamente, el ejemplo de Engels fue uno de los que se dio en el debate. Sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de plantear. En el Capital, en el de Fondo de Cultura Económica, Clásicos de la Economía, está la página 246 y 247. Porque precisamente a raíz de esto, cuando estábamos leyendo el capítulo 9, yo también lo había subrayado y por eso lo estábamos hablando. Y es más, tengo una foto aquí de esto porque me había hecho también gracia. Y especialmente cuando termina el párrafo de la página 247 que dice: aquí, como las ciencias naturales, se confirma la exactitud de aquella ley descubierta por Hegel en su lógica, según la cual, al llegar a un cierto punto, los cambios puramente cuantitativos se truecan en diferencias cualitativas. Queda el final así del tema del apartado ese. Pero nada más que aportar. Estoy de acuerdo con lo que dijisteis vosotros dos. Y con esto también de los límites y demás, muchas veces Marx y Engels hablan de los tipos clásicos. Tipo clásico, hablan así, por ejemplo, cuando hablan en el origen de la familia, propiedad privada y el Estado, hablan del tipo clásico de familia, o lo dicen de muchas cosas. También hablan de Inglaterra como algo así como el tipo clásico de capitalismo, y siempre se refieren a la forma como más pura en la que se presenta en la realidad un fenómeno, ¿no? El que más se corresponde con la definición del mismo. Y luego no sé qué pensáis, pero es interesante que igual, mira, Jorge creo que bueno, no, eres más de derecho, ¿no? Pero si habéis curiosidad, la sociología, parte de la sociología burguesa se entretiene mucho en estos límites que parece que a Marx y a Engels no les, ni mucho menos está para ellos ahí, ¿no? El quid de la cuestión. El quid de la cuestión está en cómo el capital se alimenta de la reproducción cómo se valoriza a través del trabajo asalariado, y la población que está ahí en límites, que tiene un salario muy alto, que en cualquier momento dado puede pasar a ser un pequeño empresario y prosperar. O sea, esos fenómenos incluso se explica o se subordina a la explicación del fenómeno masivo y principal, ¿no? Y en cambio, buena parte de la sociología, sí, muchos planteamientos de la sociología burguesa están como súper enfocados en esa distinción, ¿no? Incluso que han querido borrar la distinción de clase, porque como la diferencia de clase no es nítida, no hay una barrera establecida con tiza, la que quedan claramente a la izquierda unos y a la derecha nítidamente otros, en un límite muy preciso, pues ya no hay diferencia de clase, no es más que una gradación, ¿no? Eso han llegado a decir, se llega a plantear desde la sociología. Y en cambio, parece que, claro, que a lo que les interesa a Marx y a Engels es, en primer lugar, establecer cómo funcionan los tipos clásicos, porque ahí es donde está el centro de la dinámica a la que asistimos, y todas las grandes, pues bueno, sí, toda la dinámica del modo de producción capitalista se explica ahí. Lo otro, pues hay que explicarlo después, sobre la base de haber entendido cómo se valoriza el capital, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, por ejemplo, si una parte de esta gente cae en procesos de proletarización, ¿no? Como les pasa a los dentistas, que cada vez son más asalariados de grandes cadenas, y su salario se va reduciendo paulatinamente y su jornada laboral se va extendiendo y su precariedad va aumentando, pues todo esto lo entendemos una vez que hemos entendido qué es el proletariado y qué es el capital, ¿no? Y si estuviésemos centrados, sin haber entendido esto, centrados en esos límites y en esos movimientos, pues quizás no sabríamos ni ¿no? hacia dónde va nada, ¿no? Entonces es interesante cómo Marx está ocupado de lo central, y ya a partir de lo central podemos ir a estos otros problemas como menores, ¿no? Y sin embargo nadie se ocupa, ¿no? Hoy en día en la sociología contemporánea que se lee en las universidades, pues no, estas cosas no preocupan, ¿no? El Capital no es un libro que se lea en sociología. Lo leen 4 raros. Yo, solo por añadir también alguna cosa más, ¿no? Como comentaba David, yo vengo del mundo del derecho, aunque bueno, nunca he salido de la facultad, pero
Pero claro, o sea, una cosa son los límites difusos y otra cosa son los casos claros desde el punto de vista, digamos, analítico, en los que lo que falla es la conciencia, por así decirlo. Pero a mí a veces me da un poco de rabia cómo determinados sectores del comunismo, bueno, de la izquierda en general, desecha determinadas profesiones de una manera un poco, yo creo que ilógica y un poco superficial. O sea, por poner un ejemplo de los abogados, ponía David el ejemplo de los dentistas, pero la abogacía o incluso la arquitectura, así también un poco por lo que conozco, cada vez hay más asalariados que trabajan para una gran constructora o para un gran despacho y que a lo mejor es cierto que cobran, por ejemplo, en el ámbito jurídico, pues el triple que un camarero, pero por poner un ejemplo, digamos, habitual. Pero desde el punto de vista económico y, digamos, analítico, son clase obrera y o sea, yo creo que es indiscutible, porque además en su caso son obreros productivos, no son a lo mejor, bueno, claro, no sabría qué adjetivo ponerle, pero desde luego cobran un salario. Y además, curiosamente, muchas veces la plusvalía que extrae la compañía, digamos, o el bufete de abogados es increíble. Yo me acuerdo de hablar con una trabajadora, con una abogada de un despacho de estos importantes o sea, prácticamente en una hora de trabajo de esa persona ya estaba pagando todo su sueldo del mes. Eso es una cosa muy llamativa. Y yo creo que a veces pues, se peca un poco de fanatismo o de no sé cómo decirlo y se renuncia a un montón de sectores de la población actuales que hemos perdido ideológicamente, pero que desde el punto de vista analítico pues tendrían que estar de nuestro lado y que simplemente ya no damos la batalla porque nos resulta más fácil decir que no son clase obrera, que no deben ser el objeto de nuestra atención y que por lo tanto no son digamos, la fuerza fundamental en la que se tiene que basar una lucha revolucionaria. Entiendo que son casos polémicos y es cierto pues que quizá no es lo mismo por la propia función que cumplen pues que otro tipo de sectores, pero a mí me parece que a veces pues, se les descuida un poco por no manejar bien, o como yo entiendo que están bien manejados estos conceptos de clase obrera. Por eso todo lo que comentaba de la nota esta 181 me parecía tan interesante. Sí, claro, y es fundamental dirigirse a ellos porque ellos también entienden perfectamente que en cualquier crisis su empleo se va a la mierda y luego a ver que... Y sí, también entienden que están en mejores condiciones que otra gente, pero saben que depende de la dinámica del capital, sus condiciones de vida. Y eso lo entienden también todos. O sea que... y eso siendo clase obrera de esta cualidad que dice Marx, ¿no? Clase superior de obreros educada científicamente. Sin descontar que cualquier revolución no se hace solo con la clase obrera, se hace con una hegemonía de la clase obrera, pero que hay otras clases sociales que también hay que convencer. O sea que lo que pasa es que, bueno, estamos muy lejos, ¿no? muy lejos. Hola. Hola, Enrique, adelante. Muchas dificultades para entrar. Ya no sé dónde está el debate y el intercambio, pero lo voy a hacer hasta donde pude escuchar. Sobre esta pregunta acerca de cuántos trabajadores se pueden tener para ser o no un capitalista y estas cosas, me parece que no es un aspecto cuantitativo. Tiene que ver con algo que ya revisamos, del doble carácter de la mercancía en relación al valor de uso y al valor de cambio. Lo que Marx dice es que la ley del valor no puede aplicarse hasta que se haya desarrollado el trabajo abstracto, es decir, el proceso en el cual se extrae plusvalía. Entonces, no importa que tengas 2, 4 o 1,5 en la relación del doble carácter de la mercancía, se entiende la extracción de la plusvalía en la producción capitalista y por lo tanto que es
es la transformación del trabajo en mercancía. Entonces puede ser un pequeño empresario, y se está refiriendo a lo de pequeño, quizá al manejo del capital variable y capital que requiere el capital constante, pero es un explotador, es un capitalista. Ahora, si alguien de estos, además, o sea, es una contradicción. Yo creo que es una contradicción ser un explotador de la fuerza de trabajo, de ser un extractor de plusvalía y al mismo tiempo involucrarte en un proceso de la lucha de clases. Creo que para mí es un garbanzo de la libra. Engels puede ser el ejemplo y algunos otros, pero la característica de ser o no capitalista está en ese doble carácter dual que tiene la mercancía. Gracias. Bueno, o sea, o sea, ya sabemos que para llegar al capital no nos basta con la definición de mercancía, ¿no? Para llegar al capital tenemos que hablar de la fuerza de trabajo, ¿no? Y de la venta de la fuerza de trabajo como mercancía, y entonces llegamos al plusvalor y entonces llegamos al capital, ¿no? Solamente con la mercancía, porque el doble carácter de mercancía está en un productor artesano autónomo, ¿no? Que produce sus propias mercancías él mismo, ¿no? Y ahí lo que Marx trataba de explicar en ese proceso es que ese artesano independiente puede ser un artesano independiente él solo, puede tener un asalariado y seguir trabajando, entonces está explotando fuerza de trabajo y al mismo tiempo es un trabajador, con 2 lo mismo, con 3 lo mismo, entonces él encarna esta contradicción de ser un trabajador que explota fuerza de trabajo, y eso es y esa contradicción que resalta Enrique, yo creo que es muy importante tenerla en cuenta políticamente, porque tenemos que entender que esa gente, en cuanto trabajador, va a aceptar una serie de cosas, va a comprender y en cuanto explotador de fuerza de trabajo se va a oponer a otra serie de cosas, ¿no? Y en cuanto poseedor de sus medios de producción, pues también va a tener una serie de disposiciones que no va a tener un asalariado que no posee medios de producción, ¿no? Entonces, esta contradicción es muy importante tenerla en cuenta también políticamente, pero entendiendo que tiene un lado dual, que no solamente es explotador de fuerza de trabajo, sino que también es trabajador. Es una persona que no vive solo del trabajo ajeno, sino que se adueña de parte del trabajo ajeno y al mismo tiempo necesita trabajar para vivir. Con lo que comentaba Jorge, que es un debate que es apasionante, que hemos tenido en las organizaciones muchísimas veces, yo coincido mucho con él porque me parece que hay un cierto mecanicismo a la hora de analizar el concepto de clase. Y no todo es clase obrera, y hay que entender que por ejemplo, aquí en Galicia se dio un debate en un momento determinado en que algunos compañeros planteaban que si el campesinado, los pequeños campesinos, pequeños ganaderos y demás son trabajadores, son clase obrera. Y fue un debate que, lógicamente, yo mantenía que, desde mi punto de vista, no era clase obrera, porque son poseedores de los medios de producción, porque otra cosa es que sean aliados estratégicos, que podamos analizar con ellos cómo les explotan las grandes multinacionales y demás, pero que no tiene las mismas condiciones, sobre todo subjetivas, de la clase obrera, ¿no? Y la misma cohesión, y que, vamos a ver, que no es exactamente igual el discurso que tenemos que lanzarles a ellos, a lo mejor que a un trabajador de Citroën o de Astilleros o demás, ¿no? Es decir, hay que ver y analizar en cada momento concreto, pues a quién dirigimos el discurso, qué relación tiene con la producción, si son dueños o no son dueños de los medios de producción, y en qué número. Es decir, por ejemplo, un falso autónomo, para mí es un trabajador, es la última cadena de la línea de producción. No sé si... Y en muchos casos es gente que lo que están haciendo es una forma legal de contratar por debajo de salario de convenio, y de que la gente se pague sus propios seguros y demás, siempre y cuando tengan un mismo contrato, solo un contrato con una empresa. Quiero decir que, por ejemplo,
Eso para mí es clase obrera, y lo consideraría clase obrera. Aunque sean dueños de su ordenador. Aunque sean dueños de su... Claro, aunque se haya comprado su martillo, su caja de herramientas y demás, pero tiene una dependencia real de... Es un debate bastante interesante. Me ha gustado bastante ese punto que comentabais, y me parece que es a tener en cuenta y a analizar bastante sin precipitación, y teniendo bastante en cuenta, pues eso, todos los detalles que serán a la hora de producir la producción. Sí, o sea, vamos, es lo que has dicho. En función de las relaciones de producción y las relaciones de propiedad en las que está inserta la persona o el grupo de personas. También habría que decir otra cosa que se clarifica mucho, sobre todo a partir de Lenin, hablo de memoria, pero creo que en Marx y en Engels no sé si se dice tan nítidamente, pero ya con Lenin sí es clarísimo. Lenin habla muchas veces de las clases trabajadoras. Las clases trabajadoras son todas las que trabajan para vivir, ¿no? Pero el proletariado es una cosa muy específica, que es el asalariado del capital, ¿no? Y, por ejemplo, la alianza entre el proletariado y el campesinado pobre en Rusia, el campesinado pobre es aquel campesino que explota ahí un pequeño cacho de tierra y subsiste como puede. Y eso es clase trabajadora, es gente que trabaja para vivir. Lo que pasa es que no primero puede poseer un pequeño pedazo de tierra y no está congregada en grandes ciudades y no está en dinámicas sindicales. Entonces, porque hay que tener en cuenta, primero, las relaciones de producción, las relaciones de propiedad en las que está inserto, y también las dinámicas que eso implica a nivel de organización sindical y demás, ¿no? Eso es otro punto más, porque si no estoy mal informado, últimamente otra cosa que está pasando en las grandes empresas es que los trabajadores manuales que por estar más en contacto en el taller y demás, y tener mayor tradición sindical y ser más numerosos, hay casos en los que su sueldo no es tan por debajo o es más alto que algunos sectores de oficina, de contabilidad, que están aislados, no tienen tradición sindical y demás, ¿no? Entonces, ahí ese es otro factor, ¿no? ¿Qué dinámicas se generan en determinados espacios de trabajo que contribuyen o no contribuyen a la organización de la clase obrera, ¿no? Y bueno, también pasa pues con estos empleos en los cuales tú, pues como delibero y tal, ¿no? Que tú estás a través de la app y la dificultad que eso implica para establecer relaciones, ¿no? Con los compañeros y luchar, ¿no? O sea que ese también es otro punto y muy importante para el trabajo de los comunistas, porque nosotros tendremos que entender qué oportunidades objetivas tienen los obreros de organizarse en determinada situación y de acuerdo a eso, cuáles son las tareas que podemos hacer, cuál es la tarea más propicia, ¿no? Pero sí, y todo sobre la base del análisis objetivo y del análisis concreto de la realidad concreta. O sea, cualquier intento de actuar aquí con una definición previa de partida al margen de la realidad en las que está inserta la gente en un momento dado es ir al fracaso, ¿no? Pero eso, lo que quería resaltar es la distinción entre clases trabajadoras en general y clase obrera en particular. Y luego también distinguiría siempre lo que es los enemigos de clase o gente que pudiese ser aliada de clase, ¿no? En cuanto a clase, ¿no? De una sociedad, y otro lo que ciertos individuos de esa clase puedan o no puedan hacer para el movimiento comunista, ¿no? Porque la aristocracia era la enemiga de clase del campesinado chino y pues Mao es Mao y la pequeña burguesía en Europa podía ser aliada en un momento dado y enemiga en otro momento dado del proletariado, pero Marx provenía de la pequeña burguesía, ¿no? Entonces, yo distinguiría claramente cuando un elemento particular de una clase social asume la perspectiva del proletariado y trabaja siguiendo las necesidades del proletariado y sus capacidades sociales y económicas las pone a disposición de la lucha del proletariado, es distinguir eso de la clase en la que
la que está, por más que sabemos que no cabe esperar nada de la pequeña burguesía como clase, pero bueno, de tanto en tanto puede ser que salga por ahí algún intelectual que esté dispuesto a hacer estudios económicos y trabajo universitario marxista firme. Sabemos que muy poco a menudo. Normalmente la gente se acomoda y no se dedica a estas cosas, pero de tanto en tanto puede ser. Lo que sería una locura sería anular estas fuerzas, y estas fuerzas demuestran en un momento dado que son válidas, ¿no? Estos sujetos particulares. Anularlos por definición, ¿no? Si son válidos para la lucha revolucionaria, adelante. Pues si son inválidos, fuera. Lo mismo que un obrero que venga con ideas anarquizantes, también, vamos, exactamente igual. No cabe esperar que alguien, porque sea de clase obrera, va a ser necesariamente un buen cuadro comunista. Aunque cabe esperar que mucho más clase obrera que pequeña burguesía lo sea, pero bueno. Claro, pero puede tener mucha menos conciencia, efectivamente. No tiene por qué ser el mejor aliado, obviamente. Pues puede ser obrero y ser un esquirol, ¿no? Puede ser un obrero de fábrica y estar pasando información a la patronal, a la policía. Eso no es garantía de nada. El asunto está en esta vieja discusión de la formación de la vanguardia y de la participación de esa vanguardia dentro del conjunto de los trabajadores, ¿no? Y la formación misma de la clase obrera, que debe ser producto del debate dialéctico y de la acción de los trabajadores, ¿no? Con los métodos de los trabajadores. Y con esto que estábamos hablando, en un libro que tengo por aquí por casa, que es la historia del Partido Comunista y demás, ABC ¿Qué es el partido? ¿De qué es el partido? Vamos, un libro que tiene una parte aquí que dice integraron el partido bolchevique y en datos, obreros en el año 1905, 58,6%, campesinos 3,8%, empleados 3,2% y otros 32, perdón, y otros sectores 5,6%. En 1917, cuando se hace la revolución, obreros en el partido bolchevique eran el 63,8%, campesinos 8,3%, empleados 23,9% y otros el 4%. No, lo digo para que se vea que no solamente eran obreros metalúrgicos manchados con un mono azul y manchados de grasa los que formaban el partido, sino que se integraban más camaradas. Sí, además podemos imaginar que un empleado en la Rusia de principios del siglo XX, la distancia social, ¿no?, respecto a un proletario de aquella época debía ser brutal, ¿no?, comparada con la actual. En la Rusia de entonces y también aquí en aquella época. Sí, es esa no discusión, pero es ese aspecto teórico de la clase en sí y clase para sí, y que cabe para cualquier elemento de la sociedad que tiene que ver con la lucha de clases, ¿no? De todos modos, de esto hay un fragmentito en el manifiesto. Voy a buscarlo mientras comentáis otra cosa, pero hay una frasecilla. El manifiesto siempre tiene infinitas más cosas de lo que parece. De esos textos que todo el mundo supuestamente ya hemos leído y está lleno de cosas, ¿no? Ocurre que a día de hoy todavía es tan potente, por ejemplo, la idea esta de la defensa del pequeño comercio, ¿no?, que se reproduce entre las filas comunistas, y ya está explicado desde el manifiesto que esa defensa de la pequeña industria pues es un factor conservador, incluso reaccionario, que eso el desarrollo capitalista va en otro sentido y el poder de la clase obrera es una consecuencia del desarrollo del modo de producción capitalista, y que esta defensa del pequeño comercio pues es una medida pequeño burguesa, ¿no? Lo de consume en tu barrio y todo esto, ¿no? Los comunistas tendrían que estar pensando en cómo propiciar la organización de la clase obrera de estas grandes empresas, cada vez mayores, no tienen por qué ser multinacionales, pero bueno, grandes empresas que van desplazando a las pequeñas, ¿no?, en todos los ámbitos de la producción. Y también tendría que estar pensando en cómo organizar por ejemplo, un barrio, ¿no? Llega a ser tal el nivel de absorción de la ideología que las lonjas de los barrios, si no se conciben como tiendas, parece que ni siquiera los comunistas pueden llegar a imaginar qué se puede hacer con la
la ruina del pequeño comercio en los barrios, ¿no? Y asumimos incluso que si no hay tiendas no hay vida en el barrio, no somos capaces ni siquiera de dar una alternativa no pequeño burguesa a estos establecimientos. Pero voy a buscar la cita del manifiesto sobre esto de las clases. Sí, ¿De qué? yo no sé si sea esta parte donde dice en el manifiesto, dice pequeños industriales, pequeños comerciantes y rentistas, artesanos y campesinos, toda la escala inferior de las clases medias de otro tiempo, caen en las filas del proletariado. Unas porque sus pequeños capitales no les alcanza para hacer grandes empresas industriales y sucumben en la competencia con los capitalistas más fuertes. Otros, por su habilidad profesional, se ve despreciada ante nuevos métodos de producción de tal suerte, el proletariado se recluta entre todas las clases de la población. Pero pues, ahí nos dirás cuál párrafo es. Este es otro, pero este es muy interesante, este que has dicho, Enrique, porque este plantea la base económica de lo que estamos hablando. O sea, la gente puede estar viendo su clara dirección hacia el proletariado. Sin ser proletario puede estar viendo hacia dónde va y entonces este mundo, ¿qué es lo que está generando? Entonces, alguien sin ser necesariamente proletario puede darse cuenta de que está a las puertas de serlo o que sus hijos lo van a ser y puede entonces comprender también la perspectiva del proletariado. No me refería a ese párrafo, porque ese párrafo lo que está hablando es de la proletarización, ¿no? Entonces, como las clases sociales más diversas por el desarrollo capitalista de la competencia van pasando a ser asalariadas, yo me refería a otro párrafo que está ya lo he encontrado, está en el apartado 1, el de burgueses y proletarios, digamos que en el último quinto, ¿no? De ese, pues es empezando por el final, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el párrafo 11, empezando por el final del punto 1 de burgueses y proletarios, ¿no? Entonces, dice que finalmente los periodos en que la lucha de clases se acerca a su desenlace, el proceso de desintegración de la clase dominante de toda la vieja sociedad adquiere un carácter tan violento y tan patente que una pequeña fracción de esa clase reniega de ella y se adhiere a la clase revolucionaria, a la clase en cuyas manos está el porvenir. Y así como antes una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, en nuestros días un sector de la burguesía se pasa al proletariado, particularmente ese sector de los ideólogos burgueses que se han elevado teóricamente hasta la comprensión del conjunto del movimiento histórico. O sea que Lucía, aquí estáis teniendo un debate que, como quien dice, estaba ya resuelto en el manifiesto, ¿no? Y... No, el manifiesto hay que releerlo. Está claro. Nos hubiera ahorrado bastante tiempo de debate, ¿eh? No, es la página 40 de la edición esta de Progreso de Moscú del 72. Página 40-41. Es que no sé cuántas versiones habrá del manifiesto, pero es esa. Por cierto, me intriga en lo que ha dicho Nacho en el libro ese del ABC del partido, a ver cómo comienza, cómo plantea en su rasgo central el partido, ¿no? ¿Qué es el partido? En primer lugar, en primera instancia, ¿cómo lo define? Mira, antes no lo dije bien, ese Teoría Progreso Moscú, del año 87, ese ya es de finales, eso es también un poco a tener en cuenta, y define, el tema es que es el partido de Bugaev. Y lo había subrayado, ¿no? ¿Quién es el autor? Bugaev. A ver si puedo mandar ahora una foto. Si eso os pasamos una foto por el grupo, para las siguientes pasamos ahí. Pero la definición del partido. Yo me intriga más que nada es por si comienza diciendo algo así como el partido comunista es el partido de la Revolución Socialista. Y a partir de ahí
todo lo siguiente que implica. Centralismo democrático, internacionalismo, defensa de lucha por la dictadura del proletariado, ¿no? Y si tú partes de la definición primera de que lo que estás construyendo es el partido de la revolución socialista, como cualquier tipo de fuerza que pueda sumar en la línea marxista-leninista, se le va a decir que se vaya porque no vino del origen del que... ¿no? Mi pregunta es si tiene esta definición de partida. No, pero empieza qué partido necesitan los trabajadores, explica un poco por qué no todo partido obrero conduce a las masas populares a la lucha contra el capital y, bueno, hace un análisis primero de las uniones internacionales de los obreros, un poco de historia de los partidos obreros, la ley de desarrollo de la sociedad, donde habla del materialismo histórico, y especifica aquí un poco los partidos en los años 60 y demás. Una política justa es el fundamento del éxito del partido. Sin unidad no puede haber partido revolucionario. Si su unidad ideológica se encuentra refrendada por unidad material de la nación. Con juraría que había subrayado, pero no lo subrayé la definición que hacía del partido. De todas maneras, la fuerza del partido radica en su ligación con el pueblo, considera el apoyo de toda la clase obrera y a través de ella de todos los trabajadores. Se refuerza constantemente sus vínculos con las masas, comparte sus necesidades y peculiaridades. Mira, te busco la definición y te la envío, ¿vale? Va, muchas gracias. La próxima de información os la paso. Si puedes deletrearme el autor, por favor. E.Bugaev, Bugaev. Es de la colección esta de progreso de ABC, que tenía varios libros. Uno es qué es la economía, qué es el materialismo, qué es tal, y este es el de qué es el partido. Los manuales. Sí. Pero había que tener cuidado porque cuanto más avanzaba en el tiempo, más cercanos a la disolución, peores eran. Entonces hay que hacer el 87 ya. Hay que hacer lecturas críticas siempre, aunque sean manuales. Pero... Oiga, yo sé que no es tema, pero escucho que están hablando, o sea, ¿de qué época se habla del Partido Comunista? O sea, Lenin funda la tercera y dice, ahora no somos socialdemócratas, somos partidos comunistas. Luego, segundo aspecto, para el manejo de la definición del partido, que me parece más partido de la clase obrera o partido revolucionario, pero en fin. Esto otro que tiene que ver con un poco el manejo conceptual, que tiene que ver con lo que Stalin metió y que llamó, a partir de Bukharin, desde luego, marxismo-leninismo. O sea, el problema está en que todo el carácter ideológico y deformador del manejo, por ejemplo, de la teoría del valor, del manejo de la plusvalía, se llegó a decir, los stalinistas llegaron a decir que podía haber plusvalía en la producción socialista. Pero eso es una de las partes de la deformación del manejo conceptual. Yo he venido debatiendo fuertemente con algunos compañeros porque se maneja el concepto soviet o soviético con una ligereza tal que había que hacer una precisión. Yo creo que para el año 29 los soviets ya no tienen nada que ver, sino es que para el 26 en la EXURSS los soviets no tienen ni influencia ni nada que ver con toda la contrarrevolución stalinista. Pero bueno, es la búsqueda del concepto más preciso y más claro que me parece que pudiera ser un debate interesante. Es un debate, tocaste muchos frentes, es un debate muy amplio ese. Yo ahí no estoy completamente de acuerdo, pero bueno, poco a poco. Mira, ahora mismo no encuentro la definición que da de partido. El próximo día os la comparto, ¿vale? Bien, perfecto. Yo, Enrique, ya lo siento, pero
discrepamos. Lo que dice Stalin en el texto de la cuestión económica en el socialismo, además, no es que exista el plusvalor, sino que existe la ley del valor, porque claro, mientras exista producción de mercancías, aunque sea en contexto socialista, mientras haya intercambio mediado por el mercado entre la producción socializada, sobre todo en la industria, y la producción que aún quede sin socializar en el campo, pues mientras haya mercancía, lo que él dice es que persisten, ahí donde exista esa cuestión, perdura la ley del valor. Y que es, por otra parte, una cuestión muy marxista. Mientras haya unas relaciones objetivas determinadas, pues las leyes que explican esas relaciones objetivas va a existir. Cuando se termine de superar completamente la producción mercantil, pues ya la ley de valor no operará de ningún modo. Y bueno, la distinción que comentas de Partido Comunista es la que tú dices, a partir de la Tercera Internacional que se toma con Lenin, ¿no? O sea, perdón, que Lenin lo retoma, por supuesto, inspirado en el Manifiesto Comunista y demás, para distinguirse. Pero bueno, en nuestro caso, yo creo que es lo que es desde entonces, ¿no? Y quienes nos consideramos marxistas-leninistas es el nombre que ya defendemos, aunque también se habla, ¿no? A menudo se habla del Partido Leninista porque es Lenin quien, ¿no? más teoriza sobre cómo puede ser ese partido. ¿No? Cuando se habla del tipo de partido, ¿no? Cuando estamos hablando del partido de nuevo tipo, partido leninista, ¿no? Cuando queremos pensar en cómo es la organización de ese partido, solemos tender a pensar así, ¿no? Pero cuando hablamos de cuál es el partido de la revolución, el partido del proletariado, pues, ¿no? Solemos hablar como del Partido Comunista, ¿no? Pero es que pues yo os iba a compartir el otro manual, también de la editorial Progreso, pero del 79, ¿no? En el marco de un manual mucho más amplio, Fundamentos de la Doctrina Marxista-Leninista, y en el apartado del partido ahí habla de los rasgos principales del partido de nuevo tipo, y el principio central es el partido de la Revolución Socialista, ¿no? Es el partido leninista, es ante todo el partido de la Revolución Socialista, y de ahí, a partir de ese principio central, que ya encierra, por supuesto, tú no puedes enunciar este principio si no conoces todo el diagnóstico marxista sobre el modo de producción capitalista y sobre el papel histórico de la clase obrera, ¿no? Esta definición ya presupone el diagnóstico marxista sobre el modo de producción capitalista y sobre el conjunto de la historia. Y allí, una vez presupuesto esto, el partido, ¿cuál es la tarea del partido? Pues ser ¿no? el Partido de la Revolución Socialista y todas sus cualidades de cómo se organiza y tal y cual responden a este objetivo. Es el partido que va a encabezar la revolución. Que me parece muy, muy importante saber cuál es la dirección, ¿no? El norte. Porque si empezamos a decir que el partido es centralista democrático, pero bueno, centralista democrático, ¿por qué? Porque es el partido de la Revolución Socialista, ¿no? Y sobre este centro, ¿no? Entonces cabe preguntarse, ¿estamos construyendo el partido de la Revolución Socialista o no? Eso también es otra pregunta pertinente para recordarse cada cierto tiempo. No solo el por qué, sino el para qué. O sea, no solo porque es centralismo democrático, sino para qué lo es, que también tiene su punto. Está bien. Me gusta más esta última definición, pero tiene, o sea, yo entiendo que hay discrepancia y qué bueno que la haya, y podemos seguir debatiendo algunos aspectos, pero recuerdo muy bien que las corrientes estalinistas llegan a la conclusión de que el socialismo en la URSS ya se había instaurado. Es más, se estaba en el periodo del comunismo, y de ahí viene esta discusión respecto a los teóricos que manejan capitalismo de Estado o Estado obrero degenerado en la posición de Trotsky, pero en última instancia tenemos que ver en qué concluyó la construcción de ese socialismo. Y además fue sobre la base del planteamiento teórico bujarinista
del marxismo-leninismo, y que a nombre de ese marxismo-leninismo se esbozó el llamado tercer periodo de la revolución para mañana, en la que las condiciones del exurso y su aislamiento llevan a que eso no se consolide. Y entonces toda la base teórica de los manuales hablan de marxismo-leninismo, entre comillas, y había que revisarlo porque a partir de ahí se revisan todas las posiciones políticas que se dieron, no solo en el momento de vida del criminal de Stalin, sino qué pasó con los llamados estados obreros después. Pero bueno, ahí como ustedes digan. Es que nos abres un melón enorme, ¿eh, Enrique? No. Está bien, está bien. Pero yo sí que decir que a mí la defensa del marxismo-leninismo me parece, creo que es necesaria porque Lenin hizo una serie de aportaciones al marxismo muy específicas y muy claras, que batallas que hoy seguimos enfrentando y clarificaciones que hoy siguen siendo necesarias y que por eso, en mi opinión, es necesario reivindicarnos como marxistas-leninistas. Y claro, yo me imagino que, en mi opinión, el problema que tendríamos que pensar en la URSS es a partir del 20 Congreso y el informe falaz de Khrushchev y demás cuestiones, ¿no? Ese es el problema. Pero, de todos modos... Totalmente de acuerdo, David. Yo tengo aquí un manual que la verdad es que podíamos leerlo y leerlo críticamente, de 1956, o sea, de justo... en el 56 traducido al español, o sea que es justo del último etapa de Stalin sobre economía política, y aquí no se habla para nada de que se haya alcanzado el comunismo, se habla de que se ha logrado construir el socialismo, y se habla, hay un apartado sobre la ley, por qué la ley del valor sigue existiendo, ¿no? Y en el Estado socialista, ¿no? La existencia de dos formas fundamentales de producción socialista, la del Estado y la colhosiana, determinan la necesidad de la producción mercantil en el socialismo. En las empresas del Estado, los medios de producción y lo producido son propiedad de todo el pueblo. En los colhoses, los medios de producción, el ganado de labor y el de renta, bla, 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 y la producción recogida por los colhoses son propiedad de un determinado grupo, propiedad cooperativa del coljós. Y aquí, para mediar el intercambio entre esto, bueno, es un gran debate histórico. Ya hemos aclarado las posturas, pero no vamos a resolverlo ahora, ¿verdad? Claro, claro. Sí, pero bueno, yo ese manual, la verdad es que a mí un año sí creo que estaría muy bien hacer un seminario con él, porque empieza con el modo de producción, el comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo, y luego entra en el modo de producción capitalista, resume los 3 libros del Capital en 150 páginas, y después pasa a la cuestión imperialista, la construcción del socialismo. Yo creo que sería interesante leerlo colectivamente. Está bien, está bien. ¿Cómo sigue? Perdón. Manual de Economía Política, editado por Grijalvo en 1956 en México. Traducido por Venceslau Roces. Su paisano de ustedes. Sí. Y muy bien acogido por ustedes. Pues que a tantos... Gracias a las traducciones de Roces, aunque puedan ser malas, es que hay mucha literatura. Gracias a él, ¿eh? Sí, un currante sí. Y más en aquella época, porque hoy en día enseguida puedes mandar tu manuscrito a que te lo revise alguien y te eche una mano, pero en aquella época era él solo. Él solo y Adolfo Sánchez Vázquez también, pero Sánchez Vázquez tradujo menos, hasta donde yo sé. Sí, se dedicó más bien a su planteamiento, ¿no? Sánchez Vázquez. Pero pues son todos los paisanos que nos han enviado. Pues bueno, compañeros. Venga. Bueno. Ya es tarde, ¿no? Un placer. Chao. Chao. Hasta luego.